¿Sabías que las mujeres representan la mitad de la audiencia latina de podcast en los Estados Unidos o que YouTube se ha convertido en la plataforma principal para escuchar y descubrir contenido de podcast? Con el nuevo año vienen nuevas tendencias, nuevas mejores prácticas para la creación del contenido y nuevas formas en que podemos consumir contenido. En este episodio quiero hablarte de las tendencias para el 2025 en la industria del podcasting. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Blog Creativo, un espacio en donde hablamos sobre cómo puedes crear contenido atractivo, sostenible y estratégico para aumentar la visibilidad y el impacto de tu marca y tu podcast. Si ya eres un podcaster o estás considerando comenzar tu podcast este año, es bueno que estés pendiente o al tanto de estas nuevas tendencias porque te pueden ayudar a desarrollar tu propia estrategia que sea sostenible y que sea viable para ti, para con tu contenido. Una de estas tendencias, que yo creo que no es en realidad tendencia, sino es más bien algo que se ha ido viendo desde hace unos años, es el crecimiento del podcasting en vídeo. YouTube se ha convertido en la plataforma principal para escuchar podcasts, superando Apple Podcasts, y YouTube como tal ha hecho varios cambios en la plataforma para facilitar ese descubrimiento, para facilitar el consumo del podcast y no tan solo eso, amplificar las opciones de monetización para creadores de podcast. Detrás de YouTube viene Spotify también. El año pasado Spotify también ha hecho sus cambios en la plataforma, cambiando de Spotify for Podcasters a Spotify for Creators, proveyendo más herramientas de analíticas para el podcast, para el contenido que estés creando en la plataforma, también creando la posibilidad de añadir clips y así poder ir incorporando más contenido en vídeo en la plataforma. Recientemente también Spotify anunció de su nuevo programa de monetización, el Spotify Partnership Program, similar a lo que puede ser el programa de YouTube, en donde puedes monetizar tu contenido por medio del consumo de ese contenido por tu audiencia. No tengo todos los detalles de cuáles son esas condiciones para ser elegible para ese programa, pero lo cierto es que el vídeo se queda. El video no creo que vaya a sustituir del todo el consumo o la creación de contenido de audio, ya que el audio tiene una experiencia bien única que no es la del vídeo. Y cierto es que la producción de podcast en audio es mucho más fácil que el vídeo. No obstante, el vídeo está para quedarse y vamos a estar viendo mucho más contenido de podcast en formato de vídeo. Así que un consejo para el 2025, si vas a ir incorporando el vídeo, es que busques algo que sea sostenible para ti. Recuerda que lo importante es crear contenido de valor para tu audiencia que ayude a resolver un problema, pero que lo puedas hacer de una forma sostenible. O sea que si crear 4 episodios en vídeo todos los meses es mucho, considera otra forma en donde puedas reducir la producción de vídeo para así poder ir incorporando el vídeo dentro de tu contenido poco a poco y luego ir subiendo ese volumen. Recuerda, cualidad sobre cantidad. Lo próximo es la interacción y participación de la audiencia. Históricamente el podcast estaba, como quien dice, separado de la comunidad, era solamente en audio, pero ahora con el vídeo, al crear el formato de video podcast en YouTube, pues tú puedes tener esa conexión con la audiencia porque tienes la opción de comentar y de compartir y de dar likes y demás, y crecer una serie de suscriptores. Esto también ha ido cambiando y evolucionando porque también Spotify ha añadido opciones para poder interactuar con la audiencia aún más, no tan solo los comentarios, sino también encuestas. Todo esto te permite conectar de una forma más profunda con tu audiencia, por lo cual estas plataformas de podcast van a estar haciendo muchos más cambios para eso mismo, para fomentar el consumo, para fomentar la creación del contenido y crecer comunidades. Un consejo para este año, si quieres ir incorporando mayor interacción con tu audiencia, lo es considerar la incorporación de herramientas interactivas en tus episodios, como encuestas o, como siempre, un llamado de acción que fomente la participación activa de tu comunidad. También algo que puedes considerar es crear una comunidad en línea exclusiva, como digamos un Facebook group o una comunidad en Discord, en donde tus oyentes pueden interactuar entre sí y contigo. La próxima, y esto sí que no es nada nuevo, es la inteligencia artificial y la automatización. La inteligencia artificial está dando forma a muchas industrias y el podcasting no es la excepción. Para el 2025, la automatización en la producción de podcast será mucho más accesible y eficiente. Y básicamente lo que esto va a hacer es que va a eliminar quizás esa barrera de la parte técnica o de la parte más tediosa de la producción, haciendo paso para el proceso de creación, el proceso de ideación de contenido, que muchas veces la parte técnica suele ser una barrera bien grande para muchas personas y a raíz de eso, eso puede entonces detener a otras personas de crear su contenido.
No sé si te has dado cuenta, pero de las cosas que usamos en el día a día de creación de contenido, casi todas o muchas de ellas tienen ya algún componente de inteligencia artificial dentro de esa suscripción, ya sea para generar transcripciones, para editar vídeos, para mejorar el copywriting de algún contenido. Y esto no estoy hablando de tan siquiera de ChatGPT, estoy hablando de cosas que he visto en distintas plataformas. O sea que la inteligencia artificial está cambiando nuestro día a día de una forma exponencial. Así que un consejo para este año es que puedas ir poco a poco incorporando herramientas de inteligencia artificial, si es que aún no lo has hecho, como una forma para mejorar la eficiencia en la creación del contenido. Lo próximo es la monetización diversificada. Y en otros episodios he hablado sobre cómo puedes monetizar tu podcast y yo creo que el monetizar tu podcast debe ser parte de tu estrategia comenzando desde el día uno, porque nadie te puede garantizar que vas a hacer dinero de tu podcast inmediatamente. Y aun si estás haciendo dinero con tu podcast, pueden ser de distintas formas. No necesariamente tiene que ser atado a alguna colaboración con una marca o algún auspicio, por lo cual hay muchas formas en que puedes monetizar tu contenido. Hemos hablado anteriormente sobre creación de productos como cursos, templates o plantillas para crear contenido, plantillas para producción, lo que fuese. También hemos hablado de los auspicios y de el mercadeo de afiliación, pero también hay plataformas como Patreon que están ganando aún más terreno, que te permiten crear comunidades privadas en donde puedes crear contenido más exclusivo y eso es otra forma en que puedes monetizar tu contenido. Una forma de monetización de contenido que he visto más frecuentemente en el pasado año lo es la creación de eventos o creación de talleres, ya sea talleres en línea, talleres presenciales o híbridos o talleres, retiros, como quien dice, de varios días en donde la comunidad o cierto grupo se unen y se encuentran en un lugar, comparten y aprenden y trabajan en ciertos proyectos y demás. Así que eso puede ser otra forma creativa para tu poder monetizar el contenido de tu podcast. Otra tendencia lo es el podcasting de nicho y personalización. Básicamente existe una cantidad enorme de podcasting de distintos temas, pero a esto se refiere a que son temas bien específicos, ultra específicos dentro de una temática en particular. Digamos un podcast de deporte, bueno, ese es un tema bastante genérico, un tema más específico, digamos tríalos, un tema aún más específico, nutrición vegana para triatletas. Eso es súper específico y eso es un ejemplo de crear contenido que es bien nichado, contenido para una audiencia que está en busca de ese tipo de contenido bien específico. Si aún no lo has hecho para este 2025, considera entonces especializarte en un tema específico que te apasione tanto a ti, así como a tu audiencia. Si no sabes exactamente cuál podría ser, una recomendación es que revises tus analytics, las métricas de tu podcast, ver cuáles son los episodios que más resonaron, que más consumo tuvieron en los pasados 90 días. De eso, si puedes ver alguna tendencia, entonces identifica alguna tendencia que puedas ver dentro de ese contenido y trata de identificar alguna tendencia en alguna temática relacionada. Y entonces una forma en que podrías explorar, crear contenido más específico sería entonces creando alguna miniserie para ver cómo resuena tu audiencia con esa temática. Y como mencioné anteriormente, aumenta la posibilidad de interacción con tu audiencia al crear encuestas, ya sea en la comunidad dentro de YouTube o en tu comunidad en Instagram, en Threads, en tu red social. Lo próximo es el podcasting como herramienta de aprendizaje y formación profesional. Los podcasts han pasado de ser una forma de entretenimiento a convertirse en una herramienta educativa, aún más que nunca, por lo cual no tan solo emprendedores que han querido crear una marca utilizando un podcast o que han querido expandir el mensaje de su marca por medio de un podcast, un canal de YouTube, sino que también organizaciones están utilizando el poder del podcasting para conectar con una audiencia y o utilizarlo de forma interna. Así que si eres emprendedor y estás buscando una forma para amplificar el mensaje de tu marca, de tu mensaje, un podcast podría ser una buena herramienta para poder hacerlo. La próxima es optimización para búsquedas de voz y motor de búsqueda. En inglés, Voice Search Optimization, VSO por sus siglas en inglés, y en inglés, Search Engine Optimization. Con el auge de los dispositivos de voz como Alexa, Siri, optimizar tu podcast para las búsquedas de voz va a ser bien importante. No tan solo facilita ese acceso en estos dispositivos, sino que también hace de tu contenido aún más inclusivo. Los oyentes que usan comandos de voz para encontrar podcasts buscan títulos claros, descripciones concisas y contenido bien estructurado.
Además, el SEO de podcast sigue siendo un factor importante para el descubrimiento de ese contenido en Google, en YouTube incluso. Recuerda que YouTube es el segundo motor de búsqueda, por lo cual es importante prestar atención a las palabras claves, las transcripciones y las descripciones de tus episodios. Un consejo para este año es que te asegures de optimizar tu título, las descripciones y las notas de tus episodios, ya sea en el contenido que estés subiendo a tu plataforma de hosting del podcast, en YouTube y si tienes un blog en tu página web, ahí también. Y la próxima es el podcasting en diferentes idiomas y la regionalización. El podcasting va a continuar expandiéndose a nivel global con un enfoque creciente en la creación de contenido en múltiples idiomas. O sea que no es solamente promover contenido en inglés, sino que contenidos que se han creado en otros idiomas que no sea el inglés van a poder tener esa facilidad del descubrimiento de ese contenido. Esto es algo que he visto bastante y recientemente, en donde si estoy conectada a una de mis cuentas de YouTube, que la configuración de ese canal está hecha en inglés y veo algún contenido que sea en español, que sea en francés o que sea en otro idioma, lo veo traducido al inglés, ya sea el título, la descripción o incluso el audio de ese vídeo y lo veo de una forma automática, o sea, el audio es como generado de una forma automática con inteligencia artificial. Sí, noto ventajas y desventajas con eso, ya que en esas traducciones automáticas se pierde mucho la entonación, la energía, incluso quizás algunas expresiones se puedan perder en esa traducción al ser traducidos de forma automática, pero la ventaja es que la idea central de ese mensaje sí se puede comunicar y esto pues expande las posibilidades para que tu contenido sea visto a una audiencia aún mayor, que no necesariamente sea una audiencia que hable o que entienda el idioma de español. El 2025 promete ser más interactivo, más visual, más accesible que nunca y la clave de todo esto es que estés dispuesto a adaptarte a estas nuevas tendencias, pero a sabiendas que no todas de estas tendencias o no todas de estas mejores prácticas son las mejores para ti. Conócelas, descubre estas nuevas tendencias y determina cuáles serían las mejores para ti o cómo podías ir incorporándolas poco a poco de una forma sostenible para que sí puedas seguir creando contenido de valor para tu audiencia y puedas hacerlo de una forma consistente. Si necesitas ayuda o un poco de más de guía para crear tu estrategia de podcast este año, te invito a que presiones el enlace en la descripción para que sí puedas agendar una llamada de descubrimiento completamente gratis en donde podemos hablar un poquito más sobre cualquiera de esas dudas y preguntas que tengas en relación a tu podcast y así ver cómo podemos trabajar juntos en una sesión de coaching estratégico. Nos vemos en el próximo episodio.